Luciano está haciendo un auto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Buenos días, profesor. buenos Buenos días. días, profesor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Voy a admitir estudiantes por mientras. Bien. Miércoles 7 de octubre, clase de geometría. Cuéntame, ¿cuál es su apellido, por favor? Necesito el apellido. Hunt. Ya, ¿quién más? Vera. Antonella Vera. Antonella Vera, gracias, Antonella. Profe, yo, Zaira Morales. Gracias, Zaira. Zaira, aquí está. Ya, vamos bien, me falta más gente. Profe, yo, Mireya Barbosa. Profe, yo presente. Luciano Anza. Luciano, ya. Gracias. Sofía Muñoz, ok. Sofía Muñoz, ahí está Sofía Muñoz. Eleonora, tengo una pregunta por su mensaje de grupo del curso. Eleonora, Sí. ¿a usted le llegan los papinotas o no? Porque yo mando ¿Cómo? papinotas avisando. Sí, pero a mi mamá le llega atrasado. Le llega un día después. ¿Unos días después? Un día sí. Eleonora, anote la clave porque siempre es la misma. Sí, acabo de ver que es la misma, pero que ¿Y una siempre vez era la misma, pero usted cambió. No, pero eso fue una vez y hace tiempo. No, siempre ha sido la misma. Y la vez que cambié debe haber sido por problema de conexión, algo fue, pero nunca cambio esta hora. Sobre todo ahora no la cambio. Así que anótela si no le llega el papinota para que sepa cuál es. Le estoy preguntando a usted porque usted hizo la pregunta en el grupo WhatsApp. ¿Cuál era el ID? Y me llamó la atención que no le llegue el WhatsApp. Eso. Gracias. ¿Quién más? Tengo 9 estudiantes y han dicho presente 2, 6. Yo, profe, Quilluán. Quilluán. Vuelvo a repetir el apellido, por favor. Quilluán Cruz. Gracias, Cruz. Me faltan 2 ahora, 2 estudiantes. Recuerden que la asistencia, según nos han informado en el colegio, es un requisito que está solicitando el Ministerio de Educación. Bien. ¿Alguien más? ¿Quién es Anto? Tengo una persona que dice Anto. Yo ya dije presente, profesor. Anto Juan. Ah, era usted, ya. Hay otro que dice Connie. ¿Quién es Connie? Connie, ¿quién es Connie? Yo, profesor. ¿Quién es yo? Yo. Constanza.
Pero el apellido, Gavia. dígame presente, me estoy pasando presente. La estoy pasando lista. Constanza Gavia. Sí, Gavia, ¿usted es nueva? sí. Ah, ya. Lo voy a anotar acá. ¿Con V o con B? Con V. Constanza me dijo, ¿no? Sí. ¿Cuándo ingresó usted? El lunes. Ah, no tenía idea. Ya. Tiene que escribirme un correo. Lo voy a dejar en el chat ahora para que se ponga al día con y le informe cómo tiene que proceder en matemáticas, ¿ya? Ya, Y yo le voy a dejar el correo. ya. Eh, vamos a ver. ¿Quién más falta de la lista? Bien, entonces, ¿qué más tengo para poder avanzar? Comenzar. Zaira Morales, creo que dijo presente, ¿no? Zaira Morales, sí. Zaira Morales dijo presente. Sofía, ¿quién es Sofía? Sofía. ¿Quién es Sofía? Si no va a quedar ausente. Sofía, no tengo ninguna Sofía. Sofía Muñoz. Ah, ya. Gracias. Sofía Muñoz. Ya, sí, está presente. Ya. ¿Qué más me falta? Millaray. Millaray, ¿cuál es el apellido Millaray? Millaray. Ya se me dieron está presente también. Michael, el apellido. Bautista, ya. Gracias, Michael. Usted sí sabe seguir instrucciones. Michael Bautista. Aquí lo voy a dejar presente, no estaba presente. Ya. ¿Qué más me está faltando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Profe, yo estoy presente. ¿Quién es Igual. usted? ¿Quién es? Moldy Espinosa. No, pues no la tenía presente. Me falta una persona. Una más. Son 10 y hay 3, 7, 8, 9. Sí, me falta una persona. O si no lo voy a dejar presente. Ah, no, pero está presente acá. Ahí estarían las 10 personas. Los demás están todos ausentes. Bien, vamos a rebobinar. Se va a poner oscura la pantalla, pero es porque estoy por mostrarle un recordatorio que estamos en geometría y vamos a recordar lo que estamos viendo en geometría. ¿Ok? Así que eso. Mientras busco lo de geometría, les recuerdo que el sistema voy a mandar el reporte de los estudiantes, de las estudiantes que me deben la tarea 2, que corresponde a la cuarta evaluación. ¿Ya? Bien, ¿alguien se acuerda de lo que vimos en la última clase de geometría?
Chiquillas, chiquillos. La última clase de geometría, ¿qué fue lo que vimos? Los ángulos. Vimos rectas, no ángulos. Entonces, teníamos, si tienen buena memoria, habíamos dicho que teníamos tres tipos de rectas, ¿cierto? Habíamos hablado de las rectas secantes, y ahí hay un ejemplo. Habíamos mostrado el mapa de Socaire, ¿sí? Socaire, donde dos calles se cruzaban, y esas calles cuando se cruzaban, que ahí está, si se cortaban en un punto, por ejemplo en la esquina donde se cruzan las dos calles, y si las miramos como parte de recta, entonces podemos decir que esas calles son secantes, o si las representamos con rectas, esas rectas son secantes. ¿Sí? ¿Se acordaron de eso? Pero también dijimos que había otro tipo de rectas, que si las ubicamos en la vida diaria por dos calles que no se cruzan, que no se cortan, esas eran rectas paralelas. En este mapa de Toconao tenemos el caso de dos calles que no se cruzan, y ahí podemos hablar de rectas paralelas. No tienen un punto donde se cruzan. Al menos en esta parte no se están cruzando. Entonces, si las miramos como parte de una recta, esta calle Calama, que queda en Toconao, con esta otra calle que está acá, si no se cruzan, al menos en esta parte, uno dice con calle La Torre, esas dos calles son paralelas. Si son parte de dos rectas, uno diría, como marqué ahí como rectas, son dos rectas que no se cortan, o sea, son paralelas. Y la otra tipo que vimos, ¿se acuerdan? Eran rectas perpendiculares. Con otra foto de Toconao, del pueblo de Toconao, tenemos la calle Volcán Lascar, que se cruza con la calle Esmeralda en esa esquina. En esa esquina, ahí se forman 90 grados. Ese es el símbolo, que ven como muevo el mouse ahí. Ese símbolo es el símbolo que representa la medida del ángulo que forman estas dos rectas, y esos son 90 grados. Por lo tanto, tengo ángulos rectos. Y si formo ángulos rectos entre dos rectas, uno dice que estas rectas son perpendiculares. Si estamos hablando de la calle Volcán Lascar, está la esquina Esmeralda, ahí exactamente yo digo, "Uy, ahí se forman 90 grados. Ah, entonces esas calles son perpendiculares. Si yo digo que estas son partes de rectas, entonces hablaría de las rectas que son rectas perpendiculares. ¿Sí? ¿Se acordaron? En un resumen, que eso está ahí en la plataforma, está en LIRMI este dibujo, podemos ver entonces dos rectas paralelas que no se cruzan o no se cortan. Tenemos las rectas secantes que sí se cruzan en un punto, y tenemos las rectas perpendiculares que también se cruzan, pero además forman 90 grados. ¿Sí? ¿Se acordaron? ¿Se acordaron? Juan Chaile, ¿se acordó? Juan Chaile, ¿se acordó de lo que estoy conversando? ¿Recordando? ¿Mm? Chaile, ¿está frente al computador ahí o no? Chaile, estoy preguntando. Bien, ahora
una nueva, el objetivo de la clase ahora es determinar y conocer qué tipo de ángulos se forman entre rectas que se cruzan. En otras palabras, cuando tengo rectas secantes. Y vamos a ver el uso del GeoGebra, que es lo que les pedí que cargaran en sus computadores. Bueno, cuando yo tengo dos ángulos, por ejemplo, este ángulo rojo, voy a pintar ahí, ¿me podrían decir si se está viendo lo que estoy mostrando? Por favor, necesito que me digan porque para proyectar mejor si es que no se está viendo. Alguien me contestó acá. Ya, sí, me dice Michael. Ok, Michael, gracias. Entonces, fíjense, el ángulo rojo es el ángulo CAF. Recordar también que el punto, veamos solo el rojo. Ese es el ángulo. El ángulo siempre va a tener un lado fijo, que en este caso es AF. AF, estoy hablando del lado, de todo este lado. Tiene una flecha porque este lado, AF, sigue infinitamente hacia la derecha, en este caso. Por ejemplo, aquí si yo quisiera ver esa flecha, esta sigue para allá, sigue infinito para allá. Pero uno muestra una parte del ángulo, del lado, que es parte del ángulo. Bueno, el ángulo rojo es el CAF. Recordar que el vértice siempre es la letra del medio. En este caso, la letra A mayúscula representa el vértice del ángulo CAF. Fíjense acá este ángulo que es negro con rojo. Ese ángulo es el CAE. Y si uno mira la escritura de ángulo, uno ve que el A está al medio, por lo tanto eso significa que el ángulo CAF es el ángulo que tiene vértice A, porque está la letra al medio. ¿Okay? Bien, un nuevo concepto es el concepto de ángulos complementarios. ¿Ya? Un ángulo complementario con otro, ¿cierto? Ahí tengo la idea pero previamente voy a hablar de adyacentes antes de complementarios. Adyacentes. Antes de complementar. ¿Qué significa adyacentes? Adyacentes, si ustedes lo ven, son ángulos que comparten un lado, o que tienen un lado en común. Por ejemplo, acá el ángulo, en esta representación, el ángulo CAF, ¿cierto? Es adyacente, lo voy a anotar ahí, es adyacente con, ¿cierto? El ángulo, aquí el ángulo rojo, entonces, que lo voy a anotar acá, que así se pone rojo a veces porque o se pone negro, es simplemente porque estoy escribiendo. Bien, ¿cierto? Vamos a anotar ahí que un ángulo es, ahí está, ¿ven? ¿Cuáles son los adyacentes aquí? El rojo, el CAF, ese que está aquí, es adyacente o comparte un lado común con el ángulo CAE. O sea, este rojo es adyacente con el CAE. ¿Sí? Eso significa que el lado común de ambos es el lado AC. Y ahí podríamos colocar eso. Tienen el lado común CAE. El lado CA. ¿Alguna duda sobre lo que son los ángulos adyacentes? No, profe. ¿Qué significa un ángulo adyacente con otro? Entonces, chiquillas, cuando digo que CAF, o sea, este rojito, es adyacente con el CAE,
aquí en el fondo, ¿qué estoy diciendo? Que tienen un lado en común, ¿cierto? Entonces, aquí voy a anotar. Aquí tienen un lado en común. Tienen un lado en común. ¿Cuál será ese lado en común? En común, entonces, es el lado, ¿alguien me podría decir cuál es el lado en común? ¿Cuál será el lado en común de estos dos ángulos? ¿Cuál es el lado común del ángulo CAF con el ángulo CAE? Cuéntenme, ¿cuál es el lado C? Exactamente, es el lado CA. Entonces lo vamos a anotar ahí. El lado común es CA. O AC diría alguien también, ¿cierto? Ese es el lado común, ahí lo he notado ahí. CA, ese es el lado común. Bien, entonces ahí uno puede decir, estos dos ángulos son adyacentes. Bien, también están los ángulos, si ustedes, no sé si están viendo ahí ahora, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Entonces yo tengo, ¿alguien me podría describir cuántos ángulos tengo aquí en esta figura? ¿Alguien me podría decir cuántos ángulos tengo? Cuatro ángulos. Cuatro ángulos, los vamos a anotar. Muy bien, vamos bien. Uno sería yo voy a anotar uno, el ángulo M, vamos a anotar el ángulo MGE. Ahí tenemos uno. El MGE, o sea, MGE. Fíjense que la letra G está al medio, por lo tanto eso representa el vértice. También tengo otro acá, tengo el ángulo, el MGE, también tengo voy a anotar otro, el NGO, ¿cierto? Tengo el ángulo MGO, ¿cierto? Que sería este que está acá. Ah, no, es N, no M, es N. NGO. Cambié la letra M por la N. NGO. Ahí está. A ver, aquí me están escribiendo para decirme qué otro ángulo hay. Hay 4, dijeron ahí. Bien, ya, entonces. Pero también tengo otros más. ¿Alguien me dice qué otro más? Yo nombré este, mire, el MG, el MGL, MGL, que es este que está acá, este, y también anoté el NGO. ¿Qué otro más hay? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien que quiera cooperar? ¿Otro más? ¿Qué otro ángulo hay? Me dijeron que habían 4, está bien. Está súper bien. ¿Qué otro más? LGN. LG, ya, podría ser, pero que no sea obtuso. Perdón, que no sea extendido, que no sea extendido. Que dije obtuso. Que no sea extendido. Denme otro, porque el LGN también es un ángulo, está bien. Pero denme un ángulo N. que no sea Ah, extendido. no. Vamos, chiquillos, chiquillas, díganme, ¿qué otro más hay? Voy a tener que decirlo yo. Bueno, voy a tener que decirlo yo también, parece. Está el ángulo MGM. ¿Lo ven? ¿Lo ven el MGN o no? ¿Ven el MGN? Sí, ¿Cuál sería sí. este? Que está aquí abajo, ¿cierto? Abajo, de Está aquí rojo. abajito. Y me falta uno más que no sea extendido. Porque hay alguien que dijo el LGN y eso está muy bien. Ese es un extendido. ¿Ya?
Bueno, y tengo otro más, que sería el LGO. LO. LGO, acuérdense que el vértice, siempre se anota el vértice al medio. ¿Ya? LGO. Entonces tenemos el ángulo LGO. Ya. Muy bien. ¿Cuál es la gracia de estos ángulos? La gracia de estos ángulos, que es lo que vamos a ver ahora, son los famosos ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Entonces, lo que tienen estos ángulos son opuestos por el vértice. Acuérdense que les dije que el vértice es el punto que está en medio de la escritura. Entonces, lo que estamos viendo ahora son ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Estoy acá. Aquí estoy. ¿Quiénes son opuestos por el vértice aquí? Bueno, ahí ya más o menos hay una idea de que, por ejemplo, miren, el MGL, ese es opuesto por el vértice ¿con cuál? Es opuesto. Lo voy a marcar aquí con lápiz. El MGL, este ángulo, es opuesto con este, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Entonces yo digo, el MGL es opuesto con el NGO. Y ahí lo anoto. Pero son opuestos por el vértice. ¿Ok? Son opuestos por el vértice. ¿Quiénes? Bueno, ahí estoy marcando quiénes. El S, el MGL con S, con el NGO. ¿Alguna duda de eso, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Siguen? ¿Alguna duda? ¿Están opuestos con el vértice? No, profe, ninguna duda. ¿De verdad? Ya, lo ven, ¿no? Entonces ahí lo anoté, ¿ven? El MGL es opuesto y lo marqué ahí. Voy a usar otro color. Este ángulo ahora, S, que está ahí, es opuesto con este, ¿cierto? Si yo lo pintara de color, voy a pintar ahí un colorcito, voy a pintar rojo, ahí está, ¿ven? Esos dos rojos también son opuestos por el vértice. ¿Quién es opuesto con el vértice? Entonces yo digo, el MGN es opuesto con el vértice ¿con quién? El MGN, ¿con quién es opuesto? El M, ahí estoy con la manito del mouse. MGN, ¿con quién es opuesto? Que es este rojo ahí. Este rojo LGO. por LGO, y ahí está anotado. Y estos son opuestos por el vértice. Ahora relacionemos lo que hablamos delante. Delante hablamos, aparte de opuestos por el vértice, hablamos de qué otro tipo de ángulo existe, los ángulos adyacentes. ¿Quién es adyacente con quién acá? ¿Quién me lo podría decir? Mirando. Por ejemplo, el MGN-GL, ¿es adyacente con alguien? ¿Con algún ángulo? El MGN, GL, perdón, MGL, ¿con quién es adyacente? ¿Con qué ángulo? El MGN. Uf. ¿Alguien me podría decir? El MGL, ¿con quién es adyacente? ¿Qué significaba adyacente? ¿Alguien me podría contestar? Niñas, niños.
¿Alguien me podría decir? Este que está acá. El MGL. ¿Con quién es adyacente? ¿Qué significaba adyacente? Que tenía un lado en. Gracias por contestar. ¿Con quién tiene En común. un lado en común? Y el MGL, ¿con quién tiene un lado en común? ¿Con quién? LGO. Con LGO. Entonces esos son adyacentes. ¿Qué otro es adyacente? El MGO dijo. No, el LGO, sí, muy bien, con el LGO. Pero también es adyacente con otro, mírenlo. El MGN, ¿con quién es adyacente? Aparte con el LGO, ¿quién lo ve? Estoy hablando del MGL, o ya no es adyacente con ninguno más, o sí. NGO. NGO, no. Ahí son opuestos por el vértice. El MGL, ahí, acá, es opuesto por el vértice con NGO. Pero yo estoy hablando de adyacente. El MGL es adyacente con el LGO, que me dijeron, muy bien, porque tiene lado común GL. Pero también el Profesor, lo escucho súper cortado. el MGN también es adyacente con otro. ¿Con el L o con el L? Profesor, lo escucho cortado. Con el... ¿Con quién será? Con el ángulo NGO, no LGO. ¿Lo ven? Ahí está anotado. Con este de acá. Este de aquí es con este de acá, con el NGO. ¿Ya? Entonces, Profesor, se escucha cortado. ¿y ahora? Lo sigo escuchando cortado a veces. ¿Todos me escuchan cortado? Profe. No, profe, se le escucha bien. No, sí, también veo que se escucha Profe, bien. yo lo escucho bien. Sí, el problema es suyo, Leonora. Quizá tiene el internet un poco malo. Escucho cortado. Yo más Claro. o menos. Claro, a lo mejor tiene problemitas por ahí. Entonces, ¿ya? Voy a proyectar el libro para terminar la clase de lo que estamos hablando. Estoy con el texto del Mineduc. Estoy en la página 151. Texto, Mineduc. ¿Están anotando? Estoy en la página, 152. Entonces ustedes van a tener que resolver de lo que hemos visto hoy, la página 152. ¿Están anotando? Bastante bueno el libro porque ahí dice, pueden suspender el audio, bloquearlo, por favor. Mira, aquí estoy en la página 153 del texto del Mineduc, y ahí está hablando lo que les decía. Opuestos por el vértice, cuando son opuestos por el vértice, y el nuevo, esto lo habíamos visto la otra vez, y para que repase. ¿Ya? No olvidar que complemento significa cuando dos ángulos forman 90 grados. Por ejemplo, ¿cuánto es el complemento de 30? El complemento de 30 es 60, porque entre los dos ahí forman 90. ¿Están escuchando? ¿Y cuál es el suplemento de un ángulo? Es cuando los dos forman 180. Eso es suplemento. ¿Cuánto es el suplemento de 110? Si suplemento es formar 180. ¿Cuánto es el suplemento de 110? ¿Alguna manito por ahí? El suplemento de 110 es lo que me falta para llegar a 180. ¿Cuánto es el suplemento de 110? Y todos dicen, y todas, 65. el suplemento de 110. C, mire, es para formar 180 y dice, mire, suplemento. ¿Cuánto es el suplemento de 110? 70, ¿cierto?
¿Y cuánto es el, Ay, profe, el complemento de 40? Complemento formal 90. ¿Cuánto es el complemento de 40? ¿Quién me lo dice? Vamos, vamos. 50. 50. Complemento formal 90, suplemento formal 180. Entonces, para que ustedes hagan ahí la página 152, 153 del Minedu. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Y del cuaderno, están anotando, del Minedu, el cuaderno del Minedu. Igual este archivo se los voy a enviar por papel nota y lo voy a dejar en LIRNI, la página 72. ¿Están escuchando, chiquillos? Que es Sí. lo mismo que hemos estado viendo ahora. La página 70 y ¿Cuál, profe? la del cuaderno. ¿Ya? Sí. La página 72, cuaderno del Minedu. Igual les voy... Estas cosas hay que hacerlas con compás, la del 71. Pero si algunos no tienen compás, pueden usar el GeoGebra. ¿Ya? De la página 70. ¿O no? A ver. No, 71, perdón. La 71 es con GeoGebra. Recuerden cómo se envían las tareas. Recuerden cuándo es con nota y cuándo es solo practicar. Esto es para practicar, pero yo igual voy a pedir esta tarea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las tareas igual las voy a sumar después y al final voy a colocar una nota. ¿Ya? Así que eso sería por ahora. Para que comiencen a trabajar, porque esta tarea me las tienen que enviar. ¿Cómo se envían las tareas? ¿Alguien me puede decir? Por Word. Todas Solo por una las, página Word. las Un fotos, archivo. todas las fotos las Sí, pegan en el todas las archivo fotos. y me las envían al correo. Y si está tienen que ver si el profesor dice que está activo el IRMI. Si está activo el IRMI, dejan el IRMI. Si no está activo, si no dice ahí recepción de tarea, qué sé yo, entonces me la envían al correo, pero en un archivo todas las fotos. Mire que anoche estuve buscando sus tareas en el WhatsApp, estuve en el WhatsApp buscando, donde me las enviaban todas por separado. Es mucho, mucho exceso de trabajo. Entonces, les voy a enviar al profesor jefe las personas que me deben evaluaciones. Bien, desbloqueé eso. Profesor, ¿yo le debo tarea? Le voy a enviar el informe y lo voy a dejar en LIRMI, el informe de los que deben y quien no Bueno, deben. ¿Ya? Se lo voy a bueno, enviar al gracias. profesor jefe. ¿Ya? Ahora que me acuerdo ya se lo envié ya. Se lo envié anoche. Al profesor jefe le envié. Tienen tarea ahora, estas páginas. ¿Quién me las dice rápidamente? Texto del Mineduc. ¿Qué página? 72. 152 y 153. 153. 152 153. y 152. Eso. Ya. Y del cuaderno del Mineduc, ¿cuáles son? La página 70 y... 71 y 72. Claro, la 71 más que nada para chequear, hacerlo en GeoGebra. La 71 es para hacerlo en GeoGebra. ¿Ya? La 71. Y la 72 es para resolver. ¿Ok? Y esto lo voy a pedir, vuelvo a repetirles. Lo voy a pedir. ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? ¿Y los chiquillos? Yo no, profesor.